no era el adecuado, sino que habían también adversidades. ¿Y qué hicieron los seres humanos? ¿Qué hizo? ¿Se quedó de brazos cruzados así nomás ante las adversidades climáticas, geográficas? ¿Qué opinas tú? ¿Se quedó así nomás o qué hizo? Transformó, ¿verdad? Transformó su ambiente, transformó su medio social para que de esa manera que pueda generar una estabilidad, ¿correcto? Eso es lo que quiso. Y lo hizo durante el tiempo, durante las fases, y lo comenzó a lograr poco a poco lo comenzó a lograr, hasta nuestros días. Sabes que una comunicación a distancia, pues en la antigüedad tardaba demasiado, ¿no? Imagínate, hoy en día, pues tarda algunos segundos en poder comunicarte. De repente estás aquí en Lima, quieres comunicarte en Europa, y normal, no hay ningún problema. Bien, entonces todas esas circunstancias que el ser humano ha cambiado, esas adversidades que ha cambiado en algo positivo, le llamamos resiliencia. Bien, chicos, entonces vamos a iniciar ahora con nuestro tema, el cual es la memoria, el curso de psicología el día de hoy. Y bueno, cuando hablamos sobre acerca de la memoria, muchas veces la relacionamos nosotros con el pensamiento y memoria. Sin embargo, no es lo mismo. ¿Tienen relación? Sí, sí tienen relación. Sin embargo, no es lo mismo. Hay unas diferencias. Pero no vamos a hablar, no vamos a enfatizarnos en lo que sería el pensamiento, sino más en la memoria. ¿Correcto? Y la primera pregunta es, ¿qué es la memoria? A ver, yo te pregunto a ti, ¿qué es la memoria para ti? Me gustaría que puedas opinar en el chat, no te preocupes. No hay opiniones, ni mucho menos hay respuestas malas. Todas las respuestas son buenas. A ver, me gustaría que opines ahí, de repente, ¿qué te parece? ¿Qué es la memoria para ti? ¿Mm? ¿Nadie? Ya, no se preocupe. Vamos a continuar, ¿ya? Si deseas opinar, tienes toda la facilidad para hacerlo. No te preocupes, no te reprimas. A ver. Ok. La memoria, en este caso, va a ser un proceso psicológico. Y a este proceso psicológico le llamamos cognitivo. ¿Por qué cognitivo? Porque va de parte también del conocimiento. Muchas veces lo relacionan con la percepción, ¿ya? En esto vamos a poder también evocar hechos pasados. Cuando hablamos sobre acerca de la evocación, ¿ya? Cuando hablamos sobre acerca de la evocación, ¿qué te suena a ti evocación cuando tú lo escuchas? En primera instancia, ¿qué sería evocación? Aquí lo estoy escribiendo, evocación. ¿Qué sería evocación? La evocación, chicos, es una especie de, ¿cómo te podría decir? De escaneo sobre algún recuerdo almacenado en nuestra memoria. Para que lo puedas entender, te lo explico así. ¿Sí? Claro, recordar, como dice Dinar. Dinar, ¿no? Es tu nombre. Bien, recordar. Ahora, estos también le podemos decir localizar. Sin embargo, tanto reconocer, evocar y localizar parecen que fuesen sinónimos, ¿no? Y en cierta forma lo son. Es como decir, por ejemplo, hurto, robo y atraco, ¿no? Tú dices, ah, bueno, sí es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Tienen cierta similitud, mas no es lo mismo. Todos se dan en una determinada circunstancia. Por ejemplo, si te roban, es una circunstancia. Si hurtan algo de tu pertenencia, es una circunstancia distinta. Si de repente te atracan, es otra circunstancia distinta. Pero sí tienen el mismo objetivo, extraer tus pertenencias sin que tú lo puedas aceptar. Igual pasa en la memoria. Cuando nosotros queremos recordar algo, podemos de repente evocar, reconocer o localizar. ¿Y cómo vamos a enfatizar esto o cómo vamos a diferenciar cada uno de estos? Bueno, principalmente viendo cuáles son las etapas de la memoria. En las etapas de la memoria vamos a tener una fijación. Hablando sobre acerca de la fijación, ¿ya? Hablando sobre acerca de la fijación, pues nosotros entendemos que esto va a ser un registro sensorial. Ahora, ¿qué pasa con respecto a los sensores? Cuando nosotros hablamos sobre acerca de sensores, los sensores van a ser todos nuestros sentidos. Normalmente se dice que hay 5 sentidos, ¿no? La cual es la vista, el tacto, el olfato,
de repente la audición, por ahí, ¿no? Bueno, esos son los sentidos que normalmente conocemos. Pero cuando hablamos sobre acerca de algo sensorial, involucramos a todos, absolutamente a todos nuestros sentidos. Y ello, exacto, y ello va a poder transmitirnos cierto conocimiento. Metiéndonos un poco en el campo filosófico, cuando hablamos sobre acerca de sensores, ¿qué decíamos por ahí? No sé si de repente has llevado un poco de filosofía, te comento. Justamente hay un problema grandísimo. La filosofía es algo problemática, así se caracteriza. Pero se problematiza de manera interesante, por así decirlo así. Entonces, al problematizarse, en la filosofía nos dice que cuando nosotros conocemos algo, ¿ya? Cuando conocemos algo mediante nuestros sentidos, muchas veces no es lo que percibimos. Y justamente aquí en el campo psicológico, cuando nosotros percibimos algo con nuestro sentido, de todos modos, aunque de repente el hecho no puede ser totalmente real, pero sí nos va a dar una experiencia de vida. Nos va a dar una experiencia. ¿Y a qué me refiero con esto para que de repente me puedas entender un poquito más? A ver, ¿te ha pasado a ti que cuando has estado durmiendo tal vez, te levantas en la madrugada y de repente la silla que ves ahí al fondo que le dejaste con ropa amontonada y ropa que no habías doblado por diferentes factores, ¿no? Tiempo, flojera, no sé. Entonces la ves ahí, pero tú cuando te estás despertando visualizas como si alguien estuviera parado o como si estuviese ahí claro, como dice Eva, un hombre vestido de negro, ¿no? Y te espantas, ¿no? Muchas veces. ¿Y eso qué es? ¿Es parte de la realidad? No, profesor, es parte de mi imaginación. No es en realidad tu imaginación, no es tu imaginación, es tus sentidos que están percibiendo un objeto. Y eso lo trasladan a un campo semántico. ¿Cómo es eso de semántico, profesor? Te explico. Cuando se traslada una imagen a un campo semántico, este campo semántico va a asociarlo con algo que tú ya conoces, ¿correcto? Algo que tú ya conoces lo va a asociar. Por ejemplo, cuando tú has visto algunas películas o de repente tú te has animado a recostarte en el campo, o en el parque, en el pasto, en el gras, y mirado hacia el cielo y ves las nubes, y a las nubes le comienzas a dar forma. De repente lo has hecho, o de repente lo has visto en una película, en alguna serie, que comienzan a darle forma a las nubes. ¿Realmente las nubes tienen esa forma? O en la antigüedad, cuando se fijaban en las estrellas en verdad tenían una forma de osa, como la osa menor, la osa mayor. ¿Tendrían esa forma? No, ¿verdad? No es así. Pero ¿qué pasaba? Que asociaban las figuras con algo que ya conocen. Entonces, al asociarlo con algo que yo ya conozco, voy a creer que es similar, ¿correcto? Hay personas que también relacionan esto cuando conocen a otras personas nuevas. Por ejemplo, imagínate que estemos en este caso de manera presencial y a todos los compañeros que están aquí reunidos, pues tú los enfocas, los fijas y aparentemente tú dices, oye, pero tú te pareces a alguien que yo conocí hace algún tiempo atrás. Y así sucesivamente. ¿Por qué sucede esto? Porque realmente esa persona se parece. Realmente sucede que tu sentido, tu sistema sensorial, lo está relacionando con alguien que ya conoces. Y eso es lo que pasa. Bueno, en este caso, la fijación nos va a dar una información muy elemental y además nos va a dar una experiencia. Ahora, cuando hablamos sobre acerca del almacenamiento, aquí quisiera detenerme un poquito y explicarles a detalle. Cuando hablamos sobre acerca del almacenamiento, este almacenamiento que puede ser sensorial a corto plazo o a largo plazo, nos va a indicar alguna característica en especial. ¿Cuál es? Primero, cuando hablamos sobre acerca de una memoria sensorial, ¿ya? La memoria sensorial va a ser aquella que tú vas a percibir con tus sentidos. Tú sabías que cada sentido que tú tienes, tus sentidos, tus ojos, tu boca, tu nariz, tus manos, ¿no? El tacto en sí, tiene memoria. ¿Sabías? ¿Sabías que tu ojo tiene una memoria? ¿Sabías que tus manos tienen memoria? ¿Sabías eso o no lo sabías? Si no lo sabías, hoy te enteras.
Entonces, tienen memoria. Y a ello le llamamos memoria sensorial. ¿Qué pasa con la memoria sensorial? Cuando tú pones atención a aquella fijación que se da por medio de la memoria sensorial, cuando tú le pones cierta atención, esta información que está transmitiéndose por la memoria sensorial pasa a la memoria de corto plazo. Al pasar a la memoria de corto plazo, esta se va a quedar por algunos minutos, ¿correcto? Se queda por algunos minutos. En cambio, la memoria sensorial tiene un plazo de unos segundos. En cambio, la memoria de corto plazo, pues tiene un plazo, de repente un límite de algunos minutos. ¿Y cómo hago entonces para que esta información pase a largo plazo? Esa es la pregunta de la mayoría de estudiantes, ¿no? Ustedes de repente como estudiantes escolares, o de repente algunos que ya han egresado, se han dado cuenta que cuando quieren estudiar, pues muchas veces lo que ustedes perciben no se queda. Y lo que ustedes quisieran es que esa información que están percibiendo, pues pase directamente a la memoria de largo plazo, de tal manera que todo lo que estudio no se va en balde, no se va en vano, sino que va a quedar en un almacén y la voy a poder utilizar cuando yo lo crea pertinente, ¿verdad? Eso es lo que la mayoría de estudiantes quisiera. Sin embargo, no sucede así. Muchas veces se queda en la memoria de corto plazo o muchas veces también se va a solamente a la memoria, se queda en la memoria sensorial y ahí nomás permanece. Entonces, ¿cómo hacer para que el conocimiento que tú estás percibiendo se quede en la memoria de largo plazo? Que quede ahí, que se quede, que no se vaya, que se encarcele ahí de repente los recuerdos o el conocimiento que estás adquiriendo. Bueno, para eso hay métodos. ¿Cuáles son los métodos? Vamos a ver cuáles son los métodos. Cuando hablamos sobre acerca de la memoria de corto plazo, ¿ya? Esta memoria de corto plazo, pues necesita tener un repaso. ¿Y cómo es eso de un repaso? Pues te explico. A ver, supongamos de que tú recibes la clase de literatura, como lo has hecho el día de hoy, ¿vale? Recibiste la clase de literatura y esa clase que has recibido le va a pasar algo. ¿Qué le pasa? De que si tú no repasas ello, no vas a repasarlo, simplemente te quedas con lo que viste en vivo y más tarde no tomas un libro o no revisas la diapositiva o no realizas algún ejercicio en relación a ello, pues ese recuerdo se va a ir perdiendo. No se pierde por completo, eso sí tenlo en claro, no se va a perder por completo, pero sí se va a ir perdiendo poco a poco, y de repente te va a ser mucho más difícil poder utilizarlo en el futuro. Y esa es la razón por la que tú a veces tienes dificultades cuando quieres recordar algo que supuestamente ya habías aprendido. ¿Mm? Entonces, ese es el problema. ¿Qué es lo que se recomienda? Lo que se recomienda es lo siguiente. Y justamente este tema de memoria es especial para ti como estudiante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú recibes tu clase, ¿ya? Recibes tu clase, ya sea tu clase de colegio, ya sea tu clase de la academia, ya sea tu clase de aquí de Atenea, ¿bien? Recibes tu clase y esa clase que has recibido o que tú has estudiado de manera autodidacta, pues la repasas un poquito más tarde. Por ejemplo, si estudiaste a las 6:30 el curso de literatura, 6:30 de la noche, hasta las 7:10, ¿ya? Hasta esa hora, terminando esta clase, pues tomas la diapositiva o tomas un libro en relación a ello y te pones a repasar lo que has aprendido. Haciendo eso, la información que está en la memoria de corto plazo va a pasar a la siguiente fase, a la siguiente fase. Entonces, al pasar a la siguiente fase, se va a quedar. ¿Y cómo hago para que se mantenga ahí y no se vaya? Pues lo que se te aconseja es de que el tema que has repasado hoy, ya llevaste la clase, repasaste, ya este mismo tema lo vuelvas a tomar de aquí a una semana y después a un mes. Y de esa manera se va a quedar la información, no se va a ir, va a ser muy difícil que se vaya. Si no me crees, prueba el método, a ver cómo te funciona. ¿Vale? Entonces, de esta manera tú vas a tener la información almacenada y no vas a tener necesidad de estar
repasando cada vez o todos los días el mismo tema. Y justamente la memoria funciona y se ejercita cuando se está recordando lo aprendido. Por ejemplo, ¿por qué recuerdas tu nombre? A ver, ¿por qué crees que recuerdas tu nombre? Ah, porque es algo que nadie se puede olvidar. ¿Será por eso? No, no será por eso. ¿Por qué crees que recuerdas tu nombre? Tu nombre lo recuerdas porque a cada momento te lo mencionan. Por ejemplo, supongamos de que yo esté mencionando a cada momento, yo diga, Angie, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, si yo digo Daniel, Débora, Delia, Diana, Diner, Eva, si yo digo de repente Jean, yo digo Germín, Marlene, Marisol, Michael, Michelle, Naomi, Omar, Ricardo, Yajaira. ¿Ya? Si yo menciono estos nombres que he estado pronunciando, y los menciono a cada momento, voy a poder recordarlos, los voy a poder recordar. ¿Por qué? Porque hay una constancia, porque a cada momento los tengo presentes. Es como, por ejemplo, las personas que dicen, ah, no puedo olvidar a mi pareja, no puedo olvidar de repente, o esa situación mala que tuve en el pasado, o esa situación desagradable, o lo típico, ¿no? No la puedo olvidar, dicen por ahí tal vez. ¿Y por qué no la puedes olvidar? Porque fue alguien especial, porque en realidad es alguien que es tu complemento y están destinados a estar juntos. ¿Será por eso? ¿Será por eso que no la puedes olvidar? Bueno, realmente no es así. Lo que sucede es de que tú tienes lo que sería el recuerdo allí, está presente el recuerdo. Diariamente lo ejercitas. Piensas a cada momento y lo ejercitas y los ejercitas y lo ejercitas, de tal manera que esto siempre va a estar presente. Si quieres olvidar algo, lo primero que tienes que hacer es tratar de ya no recordarlo. Y en su reemplazo, pues también de repente enfocarte en otras cosas. Es lo que se necesita. Ahora, viendo el tema de aquí, de lo que sería las memorias, ¿ya? Hay una analogía con respecto a ello. Las memorias de corto plazo y las memorias de largo plazo hay una analogía. Y esta es una analogía comparada con los sistemas computacionales. ¿Por qué? Porque justamente la memoria de corto plazo se le considera como una especie de memoria RAM, mientras que la memoria de largo plazo se le considera como una memoria o un disco duro. Y justamente cuando tú tienes una computadora, no sé si de repente estarías en una computadora en este momento, una laptop, un celular o una tablet tal vez. Bien, cualquiera de los equipos que he mencionado cuentan con una memoria RAM. ¿Qué función tiene la memoria RAM? La memoria RAM tiene la función de que cada acción que tú realices en tu dispositivo se quede almacenado por algunos segundos allí, en esa memoria RAM. Sin embargo, si esa información, por ejemplo, estás trabajando en una tarea y tú quieres que eso se quede almacenado y que no solamente prevalezca por algunos segundos, entonces, ¿qué haces? Vas hasta el explorador de archivos y guardas esa información en una carpeta, ¿correcto? Y tú sabes que cada vez que solicites esa información, pues vas a la carpeta indicada y de ahí la extraes, ¿no? Pero esa carpeta dedicada a esa información sería el disco duro, mientras que las acciones que realizas continuamente sería la memoria RAM. Entonces es por esa razón que ahí hay una especie de analogía con referencia a lo que te menciono. Bien, entonces el almacenamiento me parece que ha quedado claro. De repente por ahí hay alguna pregunta. ¿Tienen alguien alguna pregunta tal vez que quiera hacer sobre acerca de la memoria? A la una, a las dos, ya a las tres. Perfecto. Bien, continuamos, ¿sí? A ver, aquí justamente en la memoria de largo plazo vamos a ver algunas situaciones, también llamada memoria permanente o memoria remota, ¿ya? La de largo plazo. Recuerda, llamada también memoria permanente o memoria remota. Bien, nos dice aquí que dentro de la memoria de largo plazo vamos a tener a la memoria semántica, la memoria episódica, la memoria procedimental y la memoria emocional. A ver, hablemos sobre acerca de la memoria emocional.
respuestas emocionales aprendidas. A ver, ¿por qué nos dice respuestas emocionales aprendidas, jóvenes? ¿A qué se refiere con las respuestas emocionales aprendidas? ¿Qué sucede allí? A ver, de repente habrás visto algunas personas que cada vez que están en una situación o de repente se fijan en un objeto y les causa temor, ¿no? Les causa temor. ¿Y por qué les causa temor? Porque aquí hay una emoción arraigada a este recuerdo. ¿Y cuál es? Por ejemplo, si una persona ha sido maltratada durante su infancia, ha sido muy maltratada, y además de ser maltratada, pues recuerda que siempre ha sido maltratada físicamente con una vara, con un palo, una correa, pero de una manera tan severa, pues esta persona que va a recordar, cada vez que vea un palo, vea una correa, pues se va a asustar. Igual pasa a veces con los animalitos, ¿no? Mayormente con los perros. Cuando el perro de repente ve un palo, ¿qué hace? Se aleja. O de repente ve que una persona se está agachando porque se le cayó tal vez, no sé, un libro, se le cayó una moneda o algo, y el perro ve esa acción, ¿qué hace? ¿Qué hace el perro ahí? Pues se va, ¿no? Se va corriendo como si uno lo fuera a atacar, la cual no es así. ¿Por qué? Porque aquí hay una memoria emocional, estás con un trauma. Y este trauma, pues, es algo que en verdad te perjudica, sí te perjudica. Pero a ello va en la relación de memoria emocional con emociones aprendidas. Claro que no es del todo negativo, también es positivo. Por ejemplo, supongamos de que tú estás en tu casa y en eso te llega visita. Y la visita, pues son de repente tus tíos que tantos quieres, o de repente tus padres, o de repente tus abuelitos, alguien que tú estimes, o tu amigo, tu amiga, tal vez tu primo, tu prima, ¿ah? Alguien que tú estimes. Y esta persona tiene un olor característico, y ese olor se queda grabado en tu memoria, ¿vale? Cuando tú de repente, pasado algunos días o pasado algunos años, tú vuelvas a oler ello, te va a recordar, te vas a trasladar a la situación y al momento, o vas a recordar con mucha más energía a la persona o la situación, como te mencioné. De repente por ahí has visto la película de Ratatouille, no sé si la habrás visto de repente, la película de Ratatouille. En aquella película, justamente hay una escena donde el inspector de comida pues va, se sienta, le sirven un plato de sopa, la prueba, y cuando la prueba se traslada de inmediato a su infancia, cuando su mamá le preparaba la sopa, ¿no? Es una emoción, es algo bueno, no es necesariamente algo malo. Entonces, la memoria emocional funciona de esa manera. Ahora, la memoria procedimental son hábitos y habilidades motoras en sí mismas. ¿Qué sucede? Si tú realizas alguna acción, supongamos, tú estás acostumbrado a escribir en la computadora. Correcto, también atarse los nudos del zapato, muy bien. Por ejemplo, tú estás acostumbrándote a escribir en la computadora y escribes ahora tan rápido que ni siquiera la miras, ya miras los teclados, simplemente escribes y miras la pantalla. Tus dedos comienzan a moverse solos. ¿Por qué? Porque ya tu memoria está condicionada a ello. Igual como nos dice Eva, ¿no? Eva Sandoval nos dice atarse los nudos del zapato. Eso tú lo aprendes desde pequeño y vas en constante práctica, en constante recuerdo, de tal manera que cuando ya eres adulto, pues te es fácil atarte los nudos del zapato. Profesor, yo he conocido a alguien que no. Bueno, yo también he conocido a alguien que no. Yo conocí a un niño, ya que en este caso ya era de primero o segundo de secundaria, que no sabía atarse los zapatos, no sabía atarse el nudo, y mucho menos sabía de repente acomodarlos, disimularlos ni nada. Por ahí había ya una dificultad tal vez, ¿no? Pero esto se da siempre y cuando no haya también alguna constancia. Por ejemplo, si tú no tienes constancia, tú has estado de repente eh, aprendiendo una materia del mejor libro que puede haber, pero tú no has tenido una constancia, no vas a poder recordarlo, ¿ya? Entonces, ten bastante cuidado ahí.
Pero cuando hablamos sobre acerca de la memoria procedimental, recuerda, cuando ya llevas un procedimiento, porque de procedimiento se efectúa esto, un procedimiento motor. ¿Qué quiere decir motor? Manera físico, con tus dedos, con tus manos. De repente, las personas que trabajan en fábricas ya están acondicionadas ¿a qué? A mover sus manos rápidas. Muchas veces pueden estar hablando y sus manos comienzan a moverse. No sé si de repente has visto los videos de los asiáticos cuando están trabajando y son espectaculares, ¿no? A mí me causa bastante admiración, ¿no? Cuando yo veo estos videitos, porque noto de que hay una coordinación motora bastante desarrollada y aparte de que esto ya se volvió algo de ellos, algo propio. ¿Por qué? Por la práctica, porque los procedimientos se efectúan de manera diaria y esto dan como resultado, pues, hábitos y habilidades motoras en sí mismas. Ahora, la memoria episódica. Bien, la memoria episódica es aquello cuando nosotros nos recordamos o nos acordamos sobre acerca de situaciones pasadas, como nos dice aquí también, ¿no? Momento y lugar de nuestras experiencias autobiográficas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si de repente te acordarás de una situación favorable o desfavorable de tu infancia, de repente el comienzo de tu adolescencia, tal vez por ahí recuerdas, no lo recuerdas, quién sabe, ¿bien? De repente por ahí estás recordando y ves la situación. Yo particularmente, yo recuerdo mi infancia desde los 3 años. Desde los 3 años yo puedo recordar. Antes no puedo recordar. Pero puedo ahí de repente tener las circunstancias y acordarme de ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ello, tienes una memoria episódica. Entonces, la memoria episódica se va a trasladar a experiencias propias en una determinada situación. De repente, cuando estabas iniciando recién la etapa preescolar, o cuando estabas ingresando a primaria, o tu primer día en secundaria tal vez, o a tu profesor favorito del colegio, cuando daba su clase, o de repente a tus amigos, ¿no? Alguna situación especial en tu niñez, ya. A ello le hablamos una memoria episódica. ¿Cómo reconocer si tienes una memoria episódica? Porque siempre andas pensando en ello y lo recuerdas a detalle. O sea, no necesariamente es que lo recuerdes vagamente, sino que lo recuerdas a detalle. Recuerdas a detalle de repente una situación. Justamente había una estudiante en otro ciclo de Grupo Atenea, donde hablaba que ella recordaba sobre acerca de una fiesta cuando tenía unos 6 7 años, y recordaba toda la escena desde temprano, desde cuando se levantó, desde cuando se hizo los preparativos, cuando llegó la noche, la situación, las palabras de los padres, las palabras de los tíos, y es más, cuando ya culminó todo. Entonces se acuerda de todo eso. Evidencia una memoria episódica, ¿correcto? Entonces, de esa manera podemos identificarlo. Ahora la memoria semántica. Conocimientos y significados, conceptos generales explicativos. Bien, al hablar sobre acerca de la memoria semántica, vamos a tener en cuenta que la memoria semántica nos va a referir a algo muy especial. Que los significados o los conocimientos que nosotros podamos obtener, estos se van a dar por conceptos generales. ¿Cómo así conceptos generales? A ver, te explico. Si supongamos de que tú estás estudiando, y al estudiar, tú te acuerdas, no te acuerdas en sí de todo el texto, ¿no? Imagínate, te estamos hablando sobre acerca de que, supongamos, de un tema de lenguaje, ¿no? Supongamos que hablamos sobre acerca de morfología. Entonces te dan ahí un pequeño concepto o te dan un concepto grande, pero tú no te acuerdas muy bien del concepto, pero sí te acuerdas de cómo funciona aquello. Entonces, si tú te acuerdas cómo funciona, pues tienes una memoria semántica. ¿Por qué? Porque no estás recordando muy a detalle la situación del contexto, pero sí te recuerdas de cómo funciona, para qué sirve, para qué es. Entonces, eso es muy importante también. Si tienes una memoria semántica, pues es muy bueno justamente para que puedas desarrollarte como estudiante. Ahora pasemos a la memoria de corto plazo. Bien, la memoria de corto plazo, también llamada memoria operativa,
Memoria de trabajo, memoria reciente, memoria primaria, memoria inmediata. Ya, la memoria de corto plazo, chicos, esta memoria va a ser la que más trabaja, ¿sí? Va a ser la que más trabaja. Entonces, dice, su efectividad se basa en la repetición y requiere el repaso para fortalecer su codificación. Bien, justamente aquí cuando hay una repetición, ¿ya? Todo conocimiento que llegue aquí a la memoria de corto plazo, cuando hay una repetición, se va a alojar acá. Vamos a marcarlo, ¿ya? A ver aquí. Ok. Si se guarda acá, esto es el primer paso. Ojo, este es el primero. Si el conocimiento llega aquí, la percepción, llega acá, acá se repite, se va repitiendo, se repite y se repite, sin darte cuenta se va a alojar acá. De manera inconsciente ya se comienza a alojar aquí. ¿Bien? Es como, por ejemplo, los números de teléfono. De repente por ahí te acuerdas el número de teléfono de tu ser querido. Tu mamá, tu papá, de repente por ahí tus amigos, tu amiga, tu mejor amiga, no sé. Números de teléfono, te los acuerdas de memoria. No necesitas revisar tu agenda, ¿no? Tu agenda del celular. Porque ya tú te acuerdas y simplemente lo marcas, ¿no? Es muy útil cuando estás de repente en una situación de emergencia. Es muy útil. ¿Bien? Entonces, la memoria de corto plazo, como es una memoria de trabajo, necesita siempre estar ejercitada para que el conocimiento, recuerda, se guarde en la memoria de largo plazo. De esa manera funciona la memoria de corto plazo. Ahora, la memoria sensorial, como te expliqué hace algunos minutos, se va a tratar sobre acerca de las sensaciones y los sentidos que nosotros tenemos. En esto podemos dividirlo en ecoica, icónica, áctica, olfativa y gustativa. ¿Bien? Y como nos dice aquí, la ecoica va a tratar sobre acerca de la audición, la icónica sobre la visión, áctica sobre el tacto, y bueno, la olfativa y la gustativa no es necesario ya poder traducirlo, ¿no? Se sobreentiende. Entonces, nuestros sentidos, recuerda, van a fijar un determinado objeto. Este objeto nos va a dar una información. Cuando la información llega aquí a la memoria de corto plazo y esta se repite, se aloja ¿dónde? En la memoria de largo plazo. Entonces, al alojarse en la memoria de largo plazo, ya recuerda, al alojarse en la memoria de largo plazo, queda ahí. Pero supongamos de que yo aprendí cierto conocimiento y se guardó en la memoria de largo plazo, pero ahora necesito usarlo. Ok, si necesitas usarlo, vas a utilizar, ¿ya? Utilizas, y al utilizarlo, el conocimiento vuelve aquí. ¿Para qué? Para poder utilizarlo, claro. ¿Por qué? Porque esta memoria recuerda que es conocida como la memoria de trabajo. ¿Sí? Necesita llegar aquí, a este almacén. A este almacén necesita. ¿Correcto? Ahora, la pregunta es, ¿puedes hacer todo este procedimiento? ¿Puedes llegar a tener todos estos pasos? Sí, en realidad sí. Se da de dos maneras, de manera consciente o de manera inconsciente. Cualquiera de las dos vías se aplica. ¿Ya? Solamente depende de que si tú quieres que la información que está acá en este almacén pase aquí, solamente pon atención. Si de aquí, del almacén de corto plazo, quieres que pase aquí, ya te dije en varias ocasiones, te he repetido para que se te quede grabado, simplemente repite. Repite lo que has aprendido y ya está. Y se guarda automáticamente aquí. Y eso es todo. Ahora, la evocación. Hablando sobre acerca de justamente de utilizar todo lo que tenga aquí o lo que necesite para una determinada ocasión, vamos a llamarle aquí evocación. ¿Qué es la evocación? Nos dice, es el proceso en el cual la información almacenada sale a nuestra conciencia. Entonces, cuando tú requieras algún conocimiento del almacén de largo plazo, ¿qué va a hacer? Vas a evocar. Acuérdate, ¿qué vas a evocar? Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿cuánto es 2 más 2? Tú me vas a decir 4, profesor. ¿No? Qué fácil me vas a decir tú de repente. Bueno, pero ahí surgió algo. Evocaste. ¿Qué evocaste? El resultado que lo tienes almacenado. Eso es lo que es evocado. ¿Bien?
Si de repente yo te digo, oye, ¿qué día ha sido ayer? Tú me dices lunes. Ah, correcto. ¿Por qué? Porque estás evocando. Justamente toda esa memoria, todos esos conocimientos que están en la memoria de largo plazo, para poder extraerlo, recuerda que se evoca. Ahora, el reconocimiento. Es el reconocimiento cuando nos damos cuenta que una experiencia ya formó parte de nuestro pasado. ¿No? De repente las situaciones en el colegio, por ahí, los chicos recuerdan las situaciones cuando estaban en tercero, en segundo, en tercero de secundaria, ¿no? De repente situaciones así ya forman parte del pasado, pues, y la reconocen. Es muy importante. Perdón, perdón. Listo. Aquí, localización. Ahora, con respecto a la localización, aquí ya vamos a hablar sobre acerca de un campo, el campo de la localización, es donde muchas veces no puedes ubicar la información que tienes almacenada y dices, oye, no lo puedo localizar. Bien, justamente si de repente yo te pregunto, oye, ¿qué trataron sobre acerca del tema de literatura? Y tú me dices, uy, profesor, sí, sí, estuve atento, estuve esto, pero no lo puedo recordar a detalle. Ah, entonces no lo estás localizando bien. Si tú lo localizas bien, puedes extraerlo. Pero cuando tienes esas dificultades, dices, ah, no lo puedo localizar. ¿Correcto? Bien. Ok. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son las alteraciones de la memoria? ¿Habrán alteraciones en la memoria? ¿Qué dices tú? ¿O no lo hay? ¿Habrá o no habrá alteraciones en la memoria? Por ahí respuestas. Eva, Diner de repente, ¿quieren participar? ¿Habrán alteraciones de la memoria o no las habrán? Sí las hay, dice Naomi, muy bien, Yasmín, Yajaira, sí las hay. ¿Cuáles conocen ustedes, chicos? Vamos, vamos. Así es bonito cuando opinan. ¿Cuál es la más conocida? ¿Cuál es la alteración de la memoria más conocida? Ajá, muy bien, Naomi. El Alzheimer, muy bien. Alzheimer por ahí también, ¿no? Alzheimer. Ok. Sí, justamente esa es la alteración más conocida de la memoria. Pero aquí vamos a ver otras también, nos vamos a enterar aquí de otras. A ver, la hipernesia y la paramnesia. La hipernesia, dice, es el anormal incremento de la capacidad de memorizar y registrar con detalle cualquier tipo de hecho. Cabe aclarar que la palabra alteración, ¿ya? Alteración no siempre significa algo malo. ¿Ya? La palabra alteración no siempre significa algo malo. Puede también ser algo positivo, ¿correcto? Anomalía, creo que por ahí nos puede enfocar, y es más, todavía hay un debate sobre acerca si anomalía también se le puede adjudicar algo negativo, pero no siempre hay que entenderlo así. ¿Ya? No siempre hay que entenderlo así. A ver, entonces, la hipernesia recuerda que es la capacidad anormal del incremento para poder memorizar o registrar cualquier tipo de hecho. Ah, entonces, profesor, a mí me gustaría tener hipernesia, perdón. ¿Te gustaría tener a ti hipernesia? ¿Qué dices? ¿Te agradaría o no te agradaría? O no, profesor, ahí nomás, dice. Yes, dice. Ya, muy bien, yes, dice. Ya, pero ¿tú sabes cuáles son las consecuencias de tener hipernesia? ¿Sabes cuáles son las consecuencias? ¿Mm? Hay consecuencias. ¿Olvidar más rápido? No, en realidad no, porque recuerdas mucho más. Tienes más capacidad de recordar las cosas, de almacenar. La hiperamnesia va a incrementar la capacidad de memorizar, acuérdate. Incrementa la capacidad de memorizar. ¿Cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, supongamos de que tú tuviste una decepción amorosa, tal vez, pongámoslo así.
y eso te ha dolido tanto, te ha calado tanto en el corazón, y ese dolor, ¿qué hace? ¿Qué hace tu memoria? Lo olvida. Con el tiempo lo comienza a olvidar y ya, ¿correcto? Pero cuando tienes hipernesia, perdón, me confundo mucho, discúlpenme por ahí. ¿Ya? Cuando tienes hipernesia, ¿qué pasa? No lo olvidas. Ese dolor lo vas a recordar siempre. ¿Y te gustaría eso? O sea, no solamente es algo positivo, no es algo que, qué chévere, voy a recordar todo lo que estudio, lo voy a recordar como si fuese mi mente una memoria de 5 terabytes, ¿no? Claro, en este caso vas a tener una dificultad, vas a estar recordando ahí, a menos que seas una masoquista o una masoquista, ¿no? Que de repente te gusta y estás recordando el dolor, ¿no? Y cuando todavía estás todo sad, estás todo de repente ahí cabizbajo, todavía pones música melancólica para que te puedas ahí también enfrascar más en el dolor, ¿no? Tal vez. Hay personas que sí. Conozco amigos que cuando tienen este tipo de secciones, todavía les gusta caminar por donde pasaron con aquella persona, para recordar más y que su agonía sea más profunda. Como que sienten cierto placer en el dolor. Hay personas así. Y eso sí es una alteración. Hay que ver ahí qué pasa, qué sucede. ¿Sí? Pero no es tu caso, ¿verdad? No es tu caso. Tú eres mucho más consciente y eres más objetivo, ¿no? Entonces, no te conviene tener hipernesia por esta misma razón. Que todo lo malo, que no solamente sea una decepción amorosa, de repente la pérdida de algún familiar, imagínate ese dolor, recordarlo toda la vida, pero no solamente de una manera leve, sino de una manera intensa. No te va a ir nada bien. Ahí tenemos dificultades. Ahora, la paramnesia es un falso reconocimiento. Por aquí con la paramnesia, chicos, hay bastantes hipótesis. Y no puedo decir teoría, solamente puedo hasta manifestar que hay hipótesis. ¿Qué sucede con ello? El famoso déjà vu, ¿no? ¿Qué es el déjà vu? Recordar algo no vivido. Tal vez por ahí tú te vas a Machu Picchu, te vas a Machu Picchu de ahí, te vas con tu familia, te vas con tu promo tal vez, y dices, pero yo he estado aquí antes, pero tú sabes que nunca has llegado ahí, nunca has viajado ahí, pero dices, no, yo he estado aquí antes. Entonces como has estado aquí antes, ¿qué quiere decir? Y si no has estado en esta vida, ¿qué quiere decir? Que has estado en otra vida. O sea que existe la reencarnación, o sea que existe que somos seres que somos reencarnados. No, pues eso es falso. Eso totalmente falso. ¿Por qué es falso? ¿Por qué me animo a decir lo que es falso? Porque si lo vemos en un lado filosófico también, vamos a entender que ese conocimiento, ¿ya? Ese conocimiento principalmente no se puede comprobar. No se puede comprobar y como no se puede comprobar, no podemos nosotros asegurar que existe. Para que un conocimiento sea aprobado como verdadero, no solamente tiene que concordar con mis palabras, sino que también tiene que concordar con la realidad y ser comprobado. Por lo tanto, no es comprobado, es solamente una idea o una hipótesis de que tú has tenido una vida pasada. El déjà vu funciona así. Ahora, ¿qué pasa realmente con el déjà vu? El déjà vu son recuerdos del subconsciente, de tu subconsciente, ya sean agradables o desagradables, que son extraídos y almacenados. Al almacenarse, estos van a reflejarse en una determinada acción. Ahora, estos recuerdos no necesariamente van a ser de experiencias vividas de manera directa. Pueden ser recuerdos también de una imagen, de repente de un programa televisivo, ¿no? Y esa relación que tienes, esa imagen que se captó en tu subconsciente, se va reflejada en determinado lugar. Y de esa manera funciona el déjà vu. Ahora, el jamais vu, que por cierto son palabras en francés, el jamais vu es cuando tú no recuerdas algo que has vivido, ¿no? Por ejemplo, a ti te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de tu colegio de primaria? Y tu colegio de primaria, supongamos, se llamó Ramón Castilla, supongamos. No, yo no recuerdo ese colegio, yo no estudié ahí. Claro, si llevaste toda tu primaria ahí, ni siquiera estuviste un año, estuviste toda tu primaria ahí. No, yo no lo recuerdo. Ahí ya tenemos un problema. Ahí hay un problemita bien, pero bien serio.
que eso requiere ya una intervención de profesionales. No es nada saludable. Entonces, a eso le llamamos el Jamás-Buf. No localizar algo que ya has vivido. No lo localizas. No recuerdas. Entonces, el Jamás-Buf funciona así. Mientras que el déjà vu, crees que has vivido alguna situación que en verdad no la has vivido, el Jamás-Buf es lo contrario. No recuerdas algo que sí has vivido. ¿Sí? Si de repente por ahí dices, ah, profesor, entonces eso es el Alzheimer. No, no necesariamente. No necesariamente. ¿Ya? Bien, pasamos ahora a la amnesia. Bien, incapacidad total o parcial de recordar alguna experiencia vivida. Amnesia orgánica o amnesia psicógena. A ver, nos dice aquí amnesia orgánica por lesión o accidente o amnesia psicógena por trauma. A ver, con respecto a estas dos, ¿ya? A estas dos sobre acerca de la orgánica o la psicógena, vamos a entender que la lesión o el accidente puede producir amnesia, sí, sí puede producir amnesia. ¿Un trauma también puede producir amnesia? Sí, también lo puede hacer. Por ejemplo, cuando unas personas han tenido un trauma de diversa índole, maltrato físico, sexual o psicológico, esa parte, como es tan desagradable ese episodio de la vida, lo suprime. El mismo cerebro comienza a suprimirlo. Y al suprimirlo, pues todo lo que haya sucedido en aquella época no lo recuerdas cuando se trata de un trauma. No lo recuerdas, te lo olvidas. ¿Por qué? Porque es una experiencia desagradable que tu propio cerebro, tu propia memoria, ha querido eliminar. Pero como no puede eliminarla del todo, la deja en un lugar que es difícil de localizar. Eso sucede cuando es un trauma. Ahora, cuando es orgánica, esta puede ser una lesión. De repente por ahí estabas en un carro, en un bus o un auto y te golpeaste la cabeza. ¿Bien? Te golpeaste la cabeza. Y justamente te golpeaste por la parte de tu oreja, por ahí, porque ahí se almacena también los recuerdos. Te golpeaste por ahí. Wow, si te has golpeado por ahí, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener también amnesia por una lesión o un accidente. Ahora, con referente a la lesión, esto también puede ser de repente por un derrame. Un derrame cerebrovascular también va a producir esto, va a producir una lesión. Bien, y esta lesión también puede comprometer esa zona que te menciono y puede generar amnesia en la persona. Ahora, estas dos, tanto la orgánica como la psicógena, van a tener un resultado. Va a generar una amnesia, pero esta amnesia puede ser retrógrada o anterógrada. Cuando hablamos sobre acerca de la retrógrada, es la pérdida de la capacidad de recordar acontecimientos previos al traumatismo. ¿Qué provocó la amnesia? No se recuerdan las cosas que ya se sabían. Es decir, cuando es retrógrada, ¿qué crees? ¿Recuerdas o no recuerdas lo que ya habías vivido antes del trauma? ¿Qué crees? A ver, necesito tus opiniones. ¿Qué será? ¿Recuerdas o no recuerdas lo vivido antes del trauma? Supongamos, tuviste el accidente el día 30 de octubre, ¿correcto? El día 30 de octubre tuviste el accidente. Tú recordarás con la amnesia retrógrada lo anterior al 30 de octubre o no recordarás lo que viviste después del 30 de octubre. ¿Qué crees? Según el concepto que ves aquí en pantalla. ¿Qué será? A ver, me gustaría por favor que puedas opinar. Así te equivoques, no hay problema, no hay problema. Estamos para que puedas aprender. No te vamos a juzgar si te equivocas. Es normal equivocarse. Recuerda, mientras más te equivoques, más aprendes. A ver, ¿qué nos dice por acá? Ajá, muy bien. Acá, no recuerdas lo que viviste antes. Muy bien, no se recuerda. No, nos dicen aquí. Correcto. Bien, justamente dice la pérdida, justamente está acá la tilde para decirnos que es pérdida de la capacidad de recordar acontecimientos previos, previos, ajá, previos, ¿correcto? Entonces la amnesia retrógrada no recuerdas lo pasado, solamente recuerdas después del accidente en adelante, no recuerdas qué sucedió antes.
Te olvidas de tus padres, te olvidas de tus hermanos, de tus amigos, de lo que ya sabías, te olvidas, ¿vale? Esto es retrógrada. Ahora, anterógrada es cuando tú ya no recuerdas cosas nuevas. Ejemplo de esto, y siempre ponen de ejemplo, y bueno, yo también lo voy a poner, porque es algo que es bien didáctico para poder entenderlo así. La anterógrada es como esa película de Adam Sandler, como si fuera la primera vez. ¿La has visto? ¿Has visto esa película? Como si fuera la primera vez, donde esta protagonista tiene un accidente, ¿bien? Tiene un accidente y este accidente lesiona parte de su cerebro y claro, Lucy, muy bien, al lesionarla, ¿qué pasaba? Que ella solamente recordaba todo, absolutamente todo antes del accidente y después del accidente no lo recordaba y su memoria solamente funcionaba por 24 horas y esto es todavía. Después de ese día volvía a olvidar las cosas. Todo lo que había vivido después del accidente lo olvidaba, lo olvidaba, lo olvidaba. ¿No? Es una película que nos enseña sobre de qué trata la amnesia anterógrada. ¿Correcto? Bien, con esto hemos llegado a la parte final de nuestro tema de hoy, memoria. Es un tema en realidad bien enfático sobre acerca de cómo funciona. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas, a menos que tengas de repente alguna pregunta tú. Antes que yo haga preguntas, de repente tú tienes preguntas. Si tienes preguntas, puedes hacerlas. Yo puedo responder. Y si no lo sé, pues lo investigamos y llegamos a una conclusión. Vamos, pregunta, pregunta. No hay ningún problema. ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de todo? ¿O has tenido cierto olvido? ¿No? Cierto olvido. Ya esas cuestiones del olvido, las cuestiones también del proceso de memoria y todo lo demás, porque en sí es un tema un poquito largo, ya lo veremos en otra ocasión. Ya por aquí, por el día de hoy, un resumen sobre acerca de nuestro tema. Bien, entonces no hay preguntas, ¿verdad? Paso entonces al boletín, que por cierto, el profesor Jeffer nos está compartiendo el boletín, bueno, el enlace por el Drive, ¿sí? Nos dice el boletín de hoy, ahí está el enlace del Drive, donde ahí vas a poder obtener el boletín, ¿no? Para que lo puedas revisar. No sé si de repente algunos ya lo revisaron, tendrán ya las claves y las podemos comparar en este momento. ¿Ya? Bien, entonces voy a compartir el documento mencionado. Acá está. Correcto. Bien. Si se percibe en mi pantalla, me avisas, por favor. Me avisas, me pones ahí un sí. Si se percibe. ¿Se percibe? ¿Se logra ver? ¿Se logra ver el documento presentado, chicos? Comuníqueme, por favor. ¿Sí? Sí, ok. Muy bien, gracias. Me quedo con ese C. Ok. Ya. Memoria. La memoria es un proceso psicológico, sobre ella señale la mejor definición. Permite captar las cualidades de los objetos. ¿Será? ¿Qué dicen, chicos? ¿Será? ¿Nos permite captar las cualidades de los objetos? Se encarga de integrar cualidades sensoriales. Es un proceso mental exclusivo del ser humano. En ella se guarda y se recupera información. Es un proceso de conocimiento inmediato. ¿Cuál sería la clave? Clave C, me dicen por ahí. ¿Será la clave C? La E, me dicen también. Es un proceso de conocimiento inmediato. Ya. La A. Permite captar las cualidades de los objetos. Ya, mira, te explico. La letra A, como la letra E y hasta la letra B, van en relación. Prácticamente es lo mismo. Cuando uno tiene la memoria sensorial, es decir, por los sentidos, la información llega a un conocimiento inmediato.
es así, directo, inmediato, cuando es por la sensación, por los sentidos. Al igual que captar las cualidades de los objetos, captar, percibir, fijar, igual que también las cualidades sensoriales. Bien, entonces, la alternativa está entre estas dos, entre la C y la D. ¿Qué dices tú? Débora por ahí nos dice la D. ¿Ya? Nos dice la D. Miren, una recomendación. Cuando ustedes escriban las alternativas, van a escribir la alternativa así. El número de la pregunta y supongamos aquí la alternativa, la que tú creas conveniente. Así como lo escribes en el chat. Fíjate en el chat. De esta manera, yo voy a poder notar a qué te refieres. Si te refieres a la número 2, a la número 3 o a la número 1. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿en cuál de las dos estaría? ¿En la C o la D? Por ahí nos dice su compañera la D. ¿Será la D? Muy bien, es la D, correcto. En ella se guarda y se recupera información. Muy bien. Continuamos. Número 2. La memoria es la actividad cognoscitiva por la cual se retienen y evocan hechos pasados, reconociéndolos como pertenecientes a nuestra experiencia anterior. Dicha actividad comprende tres procesos secuenciales denominados, ¿cómo se denominan? A ver, ¿cómo se denominan ahí? ¿Tu alternativa o deseas que se vuelva a leer? Vamos a reducir un poquito el zoom, ¿ya? Ahí está. Tal vez ahí sí se puede ver. Vamos a ver la pregunta nuevamente. Dice, la memoria es la actividad cognoscitiva por la cual se retienen y evocan hechos pasados. Se retienen y evocan hechos pasados. Retienen, ¿qué significa retener? Almacenar. Evoca, recuperar ese conocimiento almacenado de hechos pasados, reconociéndolos. Al reconocer, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando reconoces? Evocar es recuperar. ¿Y reconocer qué sería? ¿Te acuerdas que lo habíamos presentado en la diapositiva? ¿Qué era reconocer? Entender que un conocimiento o un hecho del pasado ya forma parte de nosotros, ¿no? Como pertenecientes a nuestra experiencia anterior. Dicha actividad comprende tres procesos secuenciales denominados, ¿cuál sería? Fijación, recuperación y evocación. ¿Será esa? ¿Será fijación, evocación y reconocimiento? ¿Mm? Codificación, reconocimiento y evocación. Evocación, fijación y almacenamiento o codificación, almacenamiento y recuperación. ¿Cuál será? Vamos chicos, vamos. Alternativas. Ya, les doy de repente ahí un breve tiempo para que la puedan analizar y me escriben la alternativa por el medio del chat. A ver, te leo, te leo. O de repente la que creas conveniente. Tal vez no estás seguro de la respuesta, pero que la que creas conveniente, tal vez. ¿Cuál crees que es la adecuada? La C por ahí, ya, vamos a ver. La B me dicen también. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Todos opinan igual? ¿O de repente por ahí no? No te preocupes, no te vamos a acusar. La E. A ver, Uber me dice aquí la E. ¿Será la E? ¿Será? Veamos. A ver, nos dice aquí, evocación, fijación y almacenamiento, según lo que ustedes han propuesto, o como codificación, almacenamiento y recuperación. A ver, primero nos dice que se retienen y evocan. Al retenerse, ¿ya? Al retenerse, ¿qué habíamos dicho? Que se almacena, ¿no? Es un almacenamiento. Pero para que esto pueda procesarse así, nos dice que dicha actividad comprende a tres procesos secuenciales, es decir, una secuencia. ¿Te acuerdas que habíamos hablado sobre acerca de esta secuencia? ¿Sí? Esta secuencia de la cual iba desde el inicio hasta el final. ¿Bien? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Correcto. Bien, la letra B.
Muy bien. Por ahí está. Número 3. Cuando la información que va ingresando es modificada para que ésta pueda almacenar con mayor facilidad, se le conoce como proceso de, nuevamente, cuando la información que va ingresando es modificada para que ésta se pueda almacenar con mayor facilidad, se le conoce como el proceso de, ¿cómo se le conoce? A ver, vamos a ver. Codificación, fijación, almacenamiento, reconocimiento, evocación. A ver. ¿Cuál sería? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Veamos. ¿Cuál sería? Ya, principalmente, ¿cuál no sería? A ver, yo te pregunto a ti, ¿cuál no sería? Si de repente por ahí no conoces la que sería, ¿cuál no sería? ¿Cuál no sería, chicos? Vamos, vamos. ¿Nada? Ya. Principalmente no sería reconocimiento, no sería evocación. No sería. ¿Por qué no sería? Porque acá te está pidiendo lo siguiente. ¿Qué te está pidiendo? Cuando la información que va ingresando es modificada para que ésta pueda almacenar con mayor facilidad. Te están hablando sobre acerca de almacén. No se está avisando sobre acerca de recordar o recuperar. El reconocimiento o la evocación es recuperar la información para poder utilizarla. Por tanto, entonces, ¿cuál sería? Por ahí me dice Eva la D. Ya, la D de repente. Pero la D no era, pues ya la descartamos. ¿Cuál sería? ¿Almacenamiento, fijación o codificación? ¿Cuál sería? Recuerda que tienes estas tres alternativas disponibles. Ya, en este caso sería la A, como dice Tamara. ¿Ya? Sería la A. La fijación, ¿qué era la fijación? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué era la fijación? ¿Te acuerdas qué era la fijación o no te acuerdas? Ya cuando tú percibías el objeto, acuérdate, cuando tú percibías el objeto. Ajá, muy bien. Por eso no puede ser la B. Almacenamiento, pues, tampoco. A ver, número 4. La información que ingresa por los canales sensoriales irá inmediatamente al almacén, cuya duración es brevísima. Si la duración es brevísima, ¿qué tipo de almacén sería? Después de llegar al almacén sensorial, se va a otro almacén. ¿Cuál sería? Eso lo hablamos, chicos. Vamos, yo sé que ustedes lo saben. La A, por ahí me dicen la A. Correcto, la A, muy bien. De corto plazo, en efecto. Muy bien, chicos, excelente. Me da gusto que hayan entendido. A ver, número 5. Si José va leyendo una novela, cada párrafo leído y representado en ese momento se estará procesando en la memoria. A ver, imagínate, estás leyendo tú estás leyendo. Cada párrafo leído y representado en ese momento se estará procesando ¿en qué memoria? ¿En la icónica? ¿La episódica? ¿Qué era la episódica? Recordar el pasado, ¿no? Recuérdate. ¿De trabajo? ¿Cuál era la de trabajo? ¿Cuál es la memoria de trabajo? Falta la 4, hijo. A ver, a ver, a ver, a ver. No, acá está, mira, la 4. Ahí está la clave de la 4. Ahí está. Ahí está, Yajaira. Ahí copia la copia. Esa es la clave. ¿Vale? Muy bien. Gracias por avisarme. Pensé que se me había olvidado. Gracias, gracias. A ver, entonces, la número 5 dice, es memoria. ¿La memoria de trabajo cómo se le consideraba? No, no te preocupes, hija. Más bien, muchas gracias por avisarme. De eso necesito participaciones y que me puedan avisar. No te preocupes, te entiendo. A ver, si entonces la número 5 es memoria de trabajo, era la memoria de corto plazo, ¿no?
¿Pero será esa la alternativa? José va leyendo una novela y cada párrafo leído representado en ese momento se está procesando en la memoria de ¿qué? ¿De corto plazo? ¿Memoria implícita, memoria semántica o memoria episódica? O icónica, tal vez. Sí, sí, claro, claro que sí. ¿Cuál sería, chicos? Número 5. Me escriben por ahí. A ver, Uber, escríbeme tu respuesta, por favor. Uber, por ahí de repente. ¿Alguien tiene la respuesta? La B, me dicen por ahí. Ya. A ver, la B. Vamos a ver si es la B. Episódica. Ya. La episódica recuerda que es recordar el pasado, una situación de tu pasado. A ver, me dicen por ahí la A. La A es aquella memoria sensorial que es percibida por tus ojos. La E es una memoria donde tú entiendes, no entiendes los conceptos, simplemente entiendes el propósito. La D, implícita. Una memoria implícita, no, tampoco, esa es descartada. ¿Cuál será? Te doy dos alternativas, ¿ya? Puede ser la de trabajo o puede ser la icónica. ¿Por cuál te decides? Por la A. Ok, ahí está. Muy bien. Número 6. Los contenidos como el último partido que vistes en la primera reunión en la que asististe se almacenan en la memoria. ¿En qué memoria? En la memoria episódica, procedimental, semántica, implícita, de tarea. De tarea, esta de acá se le conoce como memoria de largo plazo también, acuérdate, ¿ya? De trabajo, de tarea. A ver, en la memoria episódica será procedimental. Procedimental esa que vas operando, y de acuerdo a la constancia ya se queda grabado. ¿Será esa? Semántica ya te expliqué. Implícita tampoco. Tarea. Episódica. ¿Cuál será? La A. Episódica. Correcto. Muy bien, episódica. ¿Por qué? ¿Por qué será episódica? Porque dice como el último partido que viste o la primera reunión que asististe. Eso es el pasado. Por tanto, episódico. Muy bien. Número 7. ¿Cómo se denomina el proceso que permite los contenidos almacenados en el almacén sensorial pasen a la memoria de corto plazo? ¿Cómo se le denomina? Que la de la memoria sensorial pase a la memoria de corto plazo. Yo te había mencionado eso y te dije varias veces. ¿Te acuerdas? Porque de la memoria de corto plazo, para que pase a la memoria de largo plazo, ¿qué se necesita? Repetir. Pero de la sensorial, para que pase a la de corto plazo, ¿qué necesitas? Hay algo que necesitas. ¿Evocación? No, la evocación es cuando ya el conocimiento ya está en la memoria de largo plazo. Eso es la evocación. ¿Cuál sería entonces? Atención, acuérdate, solamente necesitas atención. Por ejemplo, ahorita tú estás percibiendo la clase con tu memoria. ¿Qué tipo de memoria estás percibiendo la clase? Memoria sensorial. ¿Y esta memoria sensorial, qué tipo de memoria sería? Áptica, icónica, ¿qué será? Ecoica, gustativa, olfativa, ¿qué será? Icónica, ¿no? Icónica, por tus ojos, acuérdate, icónica. Entonces, si es icónica, para que la información pase a tu memoria de corto plazo, ¿qué necesitas? Poner atención. Y para que este tema se te quede grabado, ¿qué necesitas? Repetirlo, repasarlo. Más tarde lo repasas. Luego lo repasas de aquí una semana. Después de la semana, de aquí un mes. Y eso ya se te queda grabado. ¿Bien? Recuerda. Después, los tres sistemas de almacenamiento de la memoria son, ¿cuáles son?
Memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, memoria icónica, memoria ecoica y memoria perceptiva, memoria visual, memoria auditiva, memoria anecdótica, memoria auditiva, memoria visual, memoria de dígitos, memoria declarativa y memoria procedimental y memoria semántica. ¿Cuál sería? Claro, la A. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Bien, jóvenes, hemos llegado entonces a la parte final. Muchas gracias por estar aquí en mi clase, ¿sí? Ha sido un gusto poder hablar con ustedes, ¿ya? Y recuerden, cada vez que tengamos clases con cualquier profesor del Grupo Atenea, pueden opinar ustedes, siempre y cuando guardando el margen del respeto. Al igual que nuestro grupo también de WhatsApp, puedes opinar también todo lo que desees, siempre guardando el margen del respeto, sin faltarle el respeto a nadie, ¿vale? Bien, entonces ha sido un gusto, sigue adelante. Si estás en el colegio, esfuérzate, ya falta poquito. Y si ya estás egresado, pues aprovecha tu tiempo libre para que puedas estudiar al máximo, ¿ya? Bien, eso sería todo. Muchas gracias y ya nos podemos desconectar de la sesión.